El día que todo cambió, el ambiente en el palacio de Alborán parecía cargado de tensión. La historia que os voy a contar trata de un episodio singular vivido por el príncipe Rafael. Conocido por su talante reservado, tenía en aquel momento una mirada que desbordaba desasosiego. Todo comenzó cuando, durante su rutina por los jardines de palacio, ha visto a Isabela, una jardinera de expresión tranquila. La sencillez de su figura contrastaba con la pompa del ambiente circundante, despertando en él una inesperada curiosidad. El sol se filtraba entre el follaje, creando sombras que parecían marcar el ritmo de su acelerado corazón. El joven heredero intuía que algo, aquel día, sería decisivo para su vida y para el destino de Alborán. Cada paso hacia los parterres de flores parecía guiarlo hacia un encuentro que cambiaría su futuro. Rafael se acercó lentamente, observando a Isabela mientras ella cuidaba las plantas con silenciosa dedicación. Se fijó en un collar antiguo que ella llevaba, detalle que despertó recuerdos dormidos en su corazón. Su expresión, serena y discreta, contrastaba con la intensidad del ambiente de la corte y de las obligaciones. El príncipe, que siempre había seguido las reglas impuestas por la nobleza, se sintió dividido entre el deber y su corazón. Por un instante, el tiempo pareció ralentizarse, permitiéndole absorber cada detalle de aquella presencia inesperada. La atmósfera se llenó de un silencio cargado de significado, como si el destino estuviera tratando de revelarse en ese momento. Era evidente para quienes lo observaban que aquel encuentro no sería solo fugaz, sino que marcaría un punto de inflexión en la historia. La mirada de Rafael, firme y sincera, decía más de lo que las palabras podían expresar en ese breve instante. A medida que avanzaba el día, los pasillos del palacio se llenaron de murmullos y miradas curiosas. La historia del inesperado acercamiento entre el príncipe y el jardinero se extendió, llenando el aire de especulaciones. Rafael, sin embargo, caminaba con determinación, desafiando las convenciones que siempre lo habían limitado. Cada paso que daba llevaba el peso de las expectativas de la corte y, al mismo tiempo, la ligereza de una nueva esperanza. Isabela, sin mostrar aspavientos, seguía su rutina, pero hubo un cambio sutil en su expresión. Los detalles de su pasado, tan cuidadosamente guardados, comenzaron a surgir en el aire ese día. El contraste entre la vida sencilla que llevaba y la compleja red de intrigas en palacio se hizo cada vez más evidente. Fue en ese contexto de desafíos y susurros que los destinos de los dos comenzaron a entrelazarse de manera inesperada. A medida que avanzaba la tarde, el joven príncipe comenzó a frecuentar con mayor frecuencia los jardines, buscando aquella mirada que lo había conmovido. Cada encuentro casual con Isabela se convertía en un momento lleno de pequeños descubrimientos y sentimientos intensos. Su presencia, con su actitud reservada y su mirada atenta, hacía que Rafael olvidara, aunque fuera por un instante, las presiones de la vida en la corte. La tensión que flotaba en el aire parecía suavizarse ante su genuina sencillez y su corazón sincero. Poco a poco, el príncipe se fue abriendo a la posibilidad de un camino diferente, lejos de las ataduras políticas que lo frenaban. El antiguo collar, que Isabela lucía con naturalidad, se convirtió en símbolo de un pasado y una herencia que iba mucho más allá de las apariencias. En cada uno de sus gestos había la marca de una vida llena de desafíos y un coraje silencioso que lo impresionaba. La escena estaba llena de detalles reales y concretos, mostrando que, detrás de cada palabra y gesto, había una historia de superación. A medida que el sol comenzaba a ponerse, la atmósfera del palacio adquirió un tono de calma e introspección, como si el tiempo mismo quisiera hacer espacio para nuevas elecciones. Rafael, ahora inmerso en sus pensamientos, se
Enfrentó a la realidad de un futuro que parecía reescribirse a cada instante. La presión de la corte y las expectativas de un matrimonio político se mezclaban con la certeza de un sentimiento verdadero y emergente. Isabella, incluso ante las miradas atentas y las conversaciones susurradas en los pasillos, mantenía intacta su dignidad y su esencia. El príncipe, desafiando las convenciones que siempre lo habían limitado, demostró valentía al seguir lo que su corazón le dictaba en ese momento decisivo. Cada paso dado esa tarde parecía sellar un cambio irreversible en la trayectoria de su vida y, por extensión, en la historia del reino. El relato de esa jornada estuvo marcado no por los grandes gestos, sino por la sencillez y la autenticidad de una decisión que se atrevió a desafiar el statu quo. Fue un día de encuentros, de miradas que decían más que las palabras y de una transformación que, silenciosamente, ya empezaba a resonar en todo Alborán. La tensión en la corte iba aumentando y, poco a poco, los rumores iban tomando forma. Mientras los sirvientes murmuraban sobre el inesperado afecto entre el príncipe y el jardinero, la presión por mantener las apariencias se intensificó. El duque de Villeneuve, atento a cada movimiento, comenzó a investigar el significado de ese antiguo collar. Allí vio una conexión que iba más allá del mero adorno, reconociendo los posibles orígenes nobles de Isabella. Los pasillos de palacio bullían de miradas de desaprobación y curiosidad, mezcla de expectativas y desconfianza. Cada gesto de Isabella, incluso el más sencillo, era analizado desde la perspectiva de un pasado oculto y sorprendente. El ambiente, cargado de tensiones y expectativas, reflejaba la dualidad de un reino que se encontraba dividido entre las tradiciones y la posibilidad del cambio. La atmósfera era densa y cada momento parecía llevar el peso de una decisión que podía alterar el rumbo de Alborán. La atmósfera en los salones oficiales se fue cargando cada vez más con las intrigas que se estaban desarrollando. Lady Genevieve, incómoda con la creciente cercanía entre el príncipe y el jardinero, comenzó a conspirar sutilmente. Ella utilizó su influencia para difundir rumores y socavar la credibilidad de Isabella ante los demás nobles. A pesar de ello, la mirada de Rafael se mantuvo firme y decidida, ignorando las redes de manipulación que se formaban a su alrededor. En medio de estos enfrentamientos, el príncipe buscó la manera de preservar el sentimiento que crecía con tanta naturalidad. La corte, acostumbrada a alianzas y acuerdos fríos, parecía no entender la fuerza de una decisión tomada desde el corazón. Cada palabra y gesto conllevaba el riesgo de desencadenar un conflicto mayor, pero el joven heredero no se amedrentó. La realidad de ese día resultó ser más compleja de lo que las simples convenciones podían explicar. Isabella, por su parte, intentó mantener la compostura incluso cuando las miradas acusadoras estaban fijas en ella. Sabía que todos sus movimientos eran observados e interpretados de distintas maneras. Incluso sin fanfarrias, los detalles de sus orígenes comenzaron a revelarse a cualquiera que se molestara en mirar con atención. La jardinera, que siempre había trabajado con sencillez, ahora se encontraba en el epicentro de un torbellino de intrigas. Incluso bajo presión, su expresión mantenía la tranquilidad y la dignidad que siempre la habían caracterizado. Sabía que ese día marcaría un punto, la inflexión, donde su vida y su destino se entrelazarían irreversiblemente con el del príncipe. El collar, símbolo silencioso de un pasado lleno de secretos, cobraba nuevas dimensiones con cada mirada y cada comentario. La determinación de Isabella se mostraba en la forma en que afrontaba la situación, con los pies en la tierra y la mirada puesta en el futuro. La oposición del tribunal no fue el único desafío que estuvo presente en ese día decisivo. Rafael también enfrentó la presión directa de su padre, el rey Alfonso,
quien vio un matrimonio concertado con Lady Genevieve como un medio para mantener la estabilidad política. El monarca no entendía por qué su hijo se rebelaba contra un destino que llevaba años marcado para él. Cada encuentro en el jardín se convertía en un enfrentamiento silencioso con las expectativas familiares y las tradiciones reales. La determinación del príncipe era visible incluso en los momentos más tranquilos, donde el brillo de sus ojos delataba su convicción. Sabía que elegir a Isabela representaba un enorme riesgo, tanto personal como político. Sin embargo, el sentimiento que crecía en su interior superaba cualquier argumento de conveniencia o deber. La tensión entre el amor verdadero y las obligaciones reales era palpable y convirtió ese día en una auténtica encrucijada. A medida que avanzaba la noche, la situación llegó a un punto crítico. El ambiente en el palacio estaba cargado de expectación y el silencio en los pasillos solo se interrumpía por los pasos apresurados de los sirvientes. El duque de Villeneuve, consciente ahora del potencial revolucionario de aquella reunión, comenzó a apoyar discretamente la elección del príncipe. Cada detalle, desde el brillo del collar hasta la mirada decidida de Isabela, fue interpretado como una señal de que algo nuevo estaba surgiendo. Rafael, consciente de las consecuencias de sus actos, se mantuvo firme, demostrando coraje incluso ante la presión familiar. El ambiente se tornó electrizante, cargado de una energía que sugería cambios profundos e inevitables. Con cada minuto que pasaba, los rumores se convertían en declaraciones silenciosas y el deseo de seguir el propio corazón cobraba fuerza. El anochecer selló ese momento decisivo, donde las fuerzas del destino parecían conspirar a favor del amor auténtico. Al caer la noche, el ambiente en palacio estaba lleno de una anticipación casi palpable. Los pasillos iluminados por antorchas reflejaban los rostros tensos y decididos de los presentes. Rafael sabía que al expresar sus sentimientos desafiaba no solo la tradición, sino también el destino mismo de su reinado. Cada paso que daba iba acompañado del sonido de pisadas y murmullos que mezclaban esperanza y miedo. Isabela, todavía con su collar brillando discretamente, parecía haber encontrado la fuerza para enfrentarse a lo que viniera. El joven príncipe sintió la urgencia de transformar aquel momento en algo que pudiera inspirar a otros a romper las ataduras del pasado. La decisión tomada en aquel momento tenía el peso de un cambio que, de hecho, podría reescribir la historia de Alborán. La atmósfera era de una tensión decidida, donde el amor y el coraje se encontraban para desafiar antiguas convenciones. La tensión continuó extendiéndose por todo el palacio, mientras los nobles comenzaron a cuestionar cada acción tomada ese día. Rafael caminaba por los pasillos con la frente en alto, consciente de los riesgos, pero decidido a no doblegarse ante imposiciones. Los murmullos se intensificaban con cada mirada cruzada y cada suspiro reprimido, haciendo que el ambiente fuera cada vez más tenso. Isabela, por su parte, se mantenía firme, aun cuando el peso de la sentencia le parecía casi insoportable. Cada paso que daba era un acto de valentía, un pequeño gesto de rebeldía ante un sistema que siempre la había subestimado. El collar, brillando a la tenue luz de las lámparas, era un recordatorio silencioso de un pasado que no podía olvidarse. Nadie podía negar que en ese momento la esperanza comenzaba a colarse en los corazones de quienes creían en el cambio real. El aire estaba impregnado de una sensación de transformación inminente, donde cada simple gesto cargaba un profundo significado. Era como si ese día los muros de las antiguas tradiciones estuvieran a punto de ceder ante un amor que se demostraba inquebrantable. La atmósfera en el palacio adquirió los contornos de una revolución silenciosa, donde la verdad se hacía cada vez más evidente.
Las miradas que antes eran críticas se fueron transformando en expresiones de admiración por el coraje demostrado. Rafael sentía, en el fondo, que estaba abriendo camino hacia una nueva era, donde la esencia humana prevalecía sobre los convencionalismos. Isabela, incluso en medio de tantas dificultades, mostraba un brillo en sus ojos que hablaba de resiliencia y autenticidad. Con cada minuto que pasaba, los detalles de su historia y la fuerza de su carácter se hacían más visibles para quienes se atrevían a ver más allá de las apariencias. El príncipe comprendió que su acto no era solo una elección personal, sino una señal de resistencia contra un sistema rígido y caduco. Entre susurros y miradas, la idea de un futuro diferente empezó a cobrar fuerza y a encantar a los corazones más sensibles. El escenario, hasta entonces dominado por reglas inmutables, dio señales de que lo imposible podía, en efecto, transformarse. Fue un punto de inflexión, donde el coraje de entregarse a la verdad abrió las puertas a una nueva historia. La noticia de los acontecimientos comenzó a extenderse fuera de los muros de palacio, llegando incluso a los pueblos cercanos de Alborán. La gente común, que había vivido durante mucho tiempo al margen de los privilegios, vio una chispa de esperanza en el romance del príncipe. El relato de los hechos, narrado con sencillez, inspiró a quienes se sentían oprimidos por las comodidades de una sociedad rígida. La narración, marcada por los sentimientos honestos y la determinación de enfrentar lo imposible, ganó fuerza en cada rincón. Rafael e Isabela se convirtieron en símbolos de que el amor verdadero puede desafiar incluso las costumbres más inflexibles. El ambiente era de un optimismo comedido pero sincero, que hizo creer a muchos en un futuro mejor. El brillo en los ojos del príncipe, reflejado en cada gesto de su amada, fue un recordatorio de que el cambio comienza con un simple acto de valentía. La comunidad se sintió conmovida por esta historia real, que demostró que los lazos del corazón son más fuertes que las convenciones sociales. Fue una lección silenciosa de que, incluso en medio de desafíos monumentales, el espíritu humano puede reinventarse. Al acercarse la mañana, el palacio se despertó en un nuevo paisaje, donde el peso del pasado comenzó a disiparse. Los pasillos, antes llenos de murmullos de condena, reflejaban ahora una calma que provenía de la aceptación de los cambios inevitables. Rafael, con pasos decididos, buscaba reafirmar su compromiso con Isabela, aun sabiendo los riesgos que aún se cernían. La suave luz del amanecer iluminaba los rostros de quienes creían que esa unión podía ser la semilla de una nueva era. Isabela, con su postura serena, demostraba que su lucha no era solo por su propia felicidad, sino por un derecho a ser reconocida. El antiguo collar continuó brillando discretamente, como un vínculo que conectaba el pasado y el futuro de una manera inesperada. Cada mirada intercambiada entre el príncipe y la joven hablaba de una complicidad que desafiaba las convenciones impuestas por la nobleza. La sensación de que algo profundo estaba cambiando era palpable, y hasta los más escépticos empezaron a dudar de sus antiguas certezas. El amanecer llegó como señal de que un nuevo comienzo era posible, trayendo consigo la promesa de días mejores. Después de aquel día decisivo, la atmósfera en palacio experimentó una transformación silenciosa y gradual. Las conversaciones, antes marcadas por la crítica y los prejuicios, adquirieron ahora un tono más esperanzador y reflexivo. Rafael, consciente de que cada decisión que tomaba tenía un peso inmenso, intentó actuar con sentido común y determinación. Su elección de Isabela no fue vista solo como un acto de rebeldía, sino como un grito de justicia e igualdad. La presencia de la jardinera, con su historia marcada por las luchas y las superaciones, inspiró incluso a quienes siempre habían vivido en la
seguridad de la nobleza. El collar, símbolo de un pasado que se negaba a ser olvidado, hizo ver a todos la profundidad del recorrido de Isabela. Cada rincón del palacio parecía hacer eco del mensaje de que, incluso en los momentos más oscuros, hay espacio para la luz de la esperanza. La rutina oficial comenzó a adaptarse a esta nueva realidad, donde ganó terreno el coraje de mantenerse fiel a los propios sentimientos. Fue un momento de introspección, donde las viejas barreras se mostraron frágiles ante la fuerza del amor genuino. A medida que pasaban las horas, los preparativos para un evento importante en palacio comenzaron a tomar giros inesperados. Los nobles, que inicialmente se habían resistido a los cambios, comenzaron a debatir discretamente el significado de esta nueva era. Rafael vio en este escenario una oportunidad para demostrar que su decisión era fruto de una profunda reflexión y no solo de un impulso momentáneo. Isabela, incluso con el peso de las expectativas y las miradas, mantuvo su postura con una serenidad que inspiraba respeto. El antiguo collar siguió siendo el vínculo que unía las dos historias, revelando una herencia que abarcaba generaciones y tradiciones. Cada gesto, cada palabra intercambiada, parecía componer una sinfonía de superación y renovación dentro de los muros del palacio. La atmósfera estaba cargada de una energía sutil, pero innegablemente transformadora, que tocaba a todos con dulzura. El ambiente se preparaba para el acontecimiento con una expectativa que mezclaba el respeto por las tradiciones con la esperanza en un futuro mejor. Era como si el palacio, en ese momento, se estuviera preparando para celebrar no solo una ceremonia, sino la victoria de un sentimiento verdadero. La atmósfera en el palacio cambió lentamente con la llegada del gran baile. Los preparativos iban ganando intensidad y los sirvientes corrían de un lado a otro, ajustando cada detalle de la decoración. Rafael observaba todo con decidida y calma, consciente de que aquel acontecimiento sería decisivo para concretar su elección. La expectación flotaba en el aire, mezclada con un ligero nerviosismo que contagiaba incluso a los más conservadores. Isabela, con su postura tranquila, siguió los pasos de los preparativos, absorbiendo cada mirada curiosa que encontraba. El antiguo collar que lucía parecía brillar con una fuerza silenciosa, como si anunciara una nueva era para el reino. Cada gesto de los nobles, cada palabra susurrada, contribuía a la tensión que precedió al gran momento. En medio del movimiento, el príncipe mantuvo la mirada fija en el horizonte, reflexionando sobre el coraje que lo había guiado hasta allí. Por fin llegó la noche del baile, y los salones se llenaron de luces y colores, mientras la música resonaba por los pasillos. Los nobles se reunieron, tratando de disimular su aprensión, pero era imposible ocultar la sensación de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Rafael e Isabela, a pesar de las miradas atentas, caminaban juntos con una naturalidad que desmentía el tumulto que los rodeaba. Cada paso estaba marcado por una complicidad silenciosa, demostrando que el sentimiento entre ellos ya no estaba oculto. El ambiente llevaba la expectativa de un nuevo comienzo, donde el amor verdadero podría superar los rigores de las tradiciones. Incluso Lady Genevieve y los demás que dudaban de la unión no podían ignorar la fuerza de ese vínculo. El sonido de los aplausos y los murmullos demostró que, para muchos, ese momento era el presagio de un cambio histórico. Los rostros iluminados por la suave luz de los candelabros reflejaban la mezcla de emoción y esperanza que dominaba la noche. Durante el baile, el príncipe Rafael destacó no solo por su porte noble, sino por la forma sincera con la que dirigió el baile con Isabel. Cada movimiento era acompañado de miradas de admiración, mientras la música marcaba el ritmo de una nueva realidad. Los pasos firmes y la sencillez de los
Gestos demostraban que, incluso en medio de tanta pompa, el verdadero sentimiento no se perdía. La presencia de Isabela, a pesar de su origen humilde, ganó la atención de los presentes por su autenticidad y determinación. El collar que lucía seguía brillando discretamente, siendo un símbolo de la historia que la acompañaba y del coraje para reinventarse. Entre los susurros y la música de fondo, el amor entre ambos parecía romper barreras y desafiar las convenciones establecidas. El ambiente, lleno de expectativas y recuerdos, transformaba el baile en un escenario de renovación y fe en el futuro. Cada mirada, cada sonrisa intercambiada, componía la narrativa de una unión que prometía cambiar el rumbo del reino. A medida que avanzaba la fiesta, los rostros que anteriormente expresaban escepticismo se transformaron lentamente en expresiones de aceptación. Discretas conversaciones entre algunos nobles revelaron sorpresa por la fuerza del sentimiento demostrado por la pareja. Rafael, su mirada serena y decidida, demostró que su elección no era fruto de un capricho, sino de una profunda convicción. Isabela, por su parte, se mantuvo atenta a cada detalle, absorbiendo el cambio que se estaba produciendo en el ambiente. El baile, que en un principio fue un escenario de tensión e intriga, empezó a llenarse de un aire de esperanza y transformación. El príncipe y el jardinero sobresalieron como símbolos de un amor que, incluso en medio de la oposición, se hacía cada vez más fuerte, y cada movimiento, cada palabra sutil, revelaba que los vínculos forjados ese día eran capaces de superar barreras. La energía que se respiraba en la sala era la de alguien que presenciaba algo verdaderamente extraordinario, capaz de inspirar hasta a los más escépticos. A medida que avanzaba la noche, una sensación de renovación se extendió por los pasillos del palacio. El gran acontecimiento demostró de manera inequívoca que los días de rigidez e imposición estaban dando paso a una nueva realidad. El coraje del príncipe al elegir seguir su corazón, incluso frente a la adversidad, fue reconocido por quienes antes dudaban de él. Isabel, con su postura discreta pero firme, demostró que su trayectoria, llena de desafíos, era motivo de orgullo y admiración. El viejo collar, que había sido el vínculo inicial entre ambas vidas, seguía siendo un poderoso símbolo de superación y verdad. Entre conversaciones y miradas cruzadas, muchos se sentían inspirados a repensar viejas costumbres y abrazar el cambio. El baile se fue transformando poco a poco en una celebración no solo de la unión, sino del coraje de reinventarse ante lo imposible. La noche terminó con la certeza de que ese día sería recordado como el hito de una nueva era para Alborán. A la mañana siguiente del baile, el ambiente en el palacio era tranquilo, en contraste con la intensidad de la noche anterior. Los pasillos, antes llenos de murmullos y miradas suspicaces, ahora parecían cargados de nuevas esperanzas. Los sirvientes conversaban en voz baja, comentando cómo la actitud del príncipe había roto barreras que antes parecían infranqueables. Rafael caminaba por los jardines con paso firme, reflexionando sobre la responsabilidad de transformar lo que antes había sido una tradición inmutable. La suave luz del amanecer iluminaba los rostros de los nobles, que poco a poco comenzaban a ver el valor de un gesto sincero y valiente. Se respiraba un clima de renovación, como si cada pétalo de rosa que caía al suelo llevara consigo una promesa de cambio. Hasta los más tradicionales se conmovían con el realismo de aquella transformación, sin los trucos de una farsa teatral. El palacio despertaba a un nuevo capítulo, donde el amor y la razón comenzaban a alinearse en armonía. A medida que avanzaba el día, el rey Alfonso se debatía entre la rigidez de las costumbres y la constatación de que había surgido algo nuevo. En su despacho, escuchó atentamente a sus asesores, quienes analizaron el impacto de ese episodio en la imagen de la monarquía.
Se produjo un silencio contenido, lleno de reflexiones, mientras el monarca intentaba conciliar la lealtad al pasado con la necesidad de adaptación. La presión de la corte pesaba sobre sus hombros, pero también había una sensación de que el reino podía evolucionar si aprendía a valorar lo genuino. Cada palabra pronunciada en aquella sala parecía mesurada, reflejando la lucha interna de un rey que veía a su heredero desafiar tradiciones milenarias. Los consejeros, por su parte, observaban la situación con cautela, conscientes de que la decisión del príncipe podía reescribir el futuro. La tensión era real, pero también había un reconocimiento tácito de que los tiempos estaban por fin cambiando. Alfonso permaneció en silencio, meditando sobre lo que sería necesario para preservar la estabilidad sin anular el nuevo aliento de esperanza. Más tarde, en un rincón tranquilo de los jardines, Rafael e Isabela encontraron un momento de privacidad para conversar. Sin el bullicio de los salones ni las intrigas, pudieron intercambiar palabras sencillas y sinceras sobre lo vivido. El príncipe habló con naturalidad del coraje de seguir su corazón, aun sabiendo los riesgos que implicaba. Isabela, con voz serena y segura, compartió detalles de su recorrido, dejando al descubierto la lucha por mantenerse digna en medio de la adversidad. Se apoyaron mutuamente, conscientes de que el camino por delante aún estaría lleno de desafíos, pero que juntos podrían construir algo verdadero. No hubo grandes discursos, solo la certeza de que su unión representaba un nuevo comienzo para ambos. La conversación, marcada por la honestidad y la sencillez, reforzó el vínculo que los unía de manera inquebrantable. Cada palabra intercambiada selló la convicción de que el amor genuino sería la base del futuro que querían construir. Los pasillos de palacio siguieron siendo escenario de discretas discusiones, pero ahora estaban impregnados de una sensación de transformación. Algunos nobles, aunque a regañadientes, empezaron a admitir que los acontecimientos recientes aportaban una perspectiva diferente al reino. El duque de Villeneuve, siempre atento a los detalles, habló con sus colegas sobre cómo este episodio podría marcar el inicio de una era de cambio. Recordó que el poder de una actitud sincera podía, poco a poco, disolver las viejas barreras que dividían las clases. Las conversaciones fluían respetuosamente, con un tono de cautelosa apertura a lo nuevo, sin la teatralidad que había primado antes. Entre miradas y discretas sonrisas, era evidente que muchos veían ese momento como una oportunidad para repensar los viejos paradigmas. El ambiente, aunque formal, daba señales de una convivencia más humana y menos regida por imposiciones rígidas. Se podía sentir que el reino de Alborán, aún en medio de los conflictos, empezaba a reinventarse de forma sutil y real. A medida que avanzaba el día, la atmósfera de cambio se fue apoderando de manera gradual pero firme. Cada gesto y cada palabra pronunciada por los implicados reforzaba la idea de que el futuro podía ser diferente al pasado. Rafael e Isabel, reconocidos ahora como símbolos de una nueva era, caminaron juntos sin necesidad de excesivas demostraciones. Su confianza mutua y la sencillez de su unión sirvieron de ejemplo para quienes añoraban un reino menos marcado por la rigidez de las tradiciones. Los rumores e intrigas que antaño dominaban los salones dieron paso a una reflexión más profunda sobre el valor de la autenticidad. El antiguo collar, testigo mudo de una historia que se resiste a ser olvidada, siguió brillando con discreción. Cada detalle, desde las miradas intercambiadas hasta los gestos comedidos, demostraba que el verdadero amor era capaz de superar las barreras más arraigadas. La sensación general era que aquel día, sencillo en su esencia, se había convertido en el hito de una transformación duradera en el corazón de Alborán.
A medida que avanzaba el día, los últimos vestigios de resistencia se disipaban ante la fuerza del ejemplo de Rafael e Isabella. El palacio, antes escenario de intrigas, comenzó a transformarse en un espacio de diálogo sincero, donde cada mirada llevaba un destello de aceptación. Los nobles, que anteriormente se habían aferrado a las viejas tradiciones, ahora intercambiaron palabras tranquilas sobre el coraje demostrado por la pareja. Los pasillos, donde resonaban murmullos de censura, se llenaron de conversaciones más agradables y sonrisas tímidas. La atmósfera mostraba signos de una revolución silenciosa, donde el amor genuino comenzaba a ser respetado. El ejemplo de Rafael, que se atrevió a seguir su corazón, inspiró incluso a los más conservadores a repensar sus convicciones. Cada simple gesto y cada mirada intercambiada eran testimonio de una nueva era emergente. Aquella escena, real y sin pretensiones, marcó el inicio de una época en la que la verdad prevaleció sobre el tradicionalismo. En medio de este nuevo clima, surgieron pequeñas muestras de apoyo que sorprendieron a todos. Algunos miembros de la corte, hasta entonces implacables, comenzaron a elogiar la postura firme del príncipe y la dignidad con la que Isabel afrontaba los desafíos. Las conversaciones informales en los salones revelaron que detrás de las apariencias había un profundo deseo de cambio. Incluso los asesores más escépticos admitieron que la unión entre ambos representaba algo más que una simple rebelión. Las críticas dieron paso a comentarios que resaltaron la autenticidad del sentimiento y las miradas de desaprobación fueron reemplazadas por expresiones de curiosidad. Este movimiento discreto demostró que las viejas barreras finalmente podían superarse. La esperanza se extendió sutil, pero constantemente por todos los rincones del palacio. Fue como si cada palabra pronunciada ese día fuera eco de la promesa de un futuro más justo y humano. A medida que se reanudaban los preparativos para los compromisos oficiales, el cambio también se estaba afianzando en los corazones de quienes vivían la rutina de la corte. Rafael asumió con naturalidad roles que antes le parecían pesados, ahora impulsado por el deseo de construir algo nuevo. Isabella, siempre serena, comenzó a ser vista bajo una luz diferente, como alguien que tenía una historia de superación y autenticidad. Las conversaciones sobre el pasado y el origen del antiguo collar se hicieron cada vez más frecuentes, pero ahora con un tono de respeto y admiración. En cada detalle se notaba la influencia del coraje de la pareja, transformando la atmósfera antes densa en un entorno de posibilidades. La transformación no fue inmediata, pero sí innegable para quienes siguieron de cerca la evolución de los acontecimientos. Cada gesto, cada palabra, servía para fortalecer la idea de que el amor, cuando se vive honestamente, puede cambiar incluso los paradigmas más antiguos. El palacio, poco a poco, se fue abriendo a lo nuevo, permitiendo que la esperanza se afianzara de forma duradera. A medida que pasaban las horas, la aceptación se hacía cada vez más evidente en las actitudes de quienes habían dudado. La presencia de Rafael e Isabella, marcada por una naturalidad que desafiaba las convenciones, se ganó el respeto de muchos, hasta entonces inflexibles. En los salones, las conversaciones ya no estaban dominadas por el miedo a lo desconocido, sino por la admiración ante un acto genuino de amor. Gestos que antes se interpretaban como descuido o rebelión, ahora eran vistos como signos de una profunda transformación interna. Se pudo observar que, a partir de ese día, el palacio comenzó a reconstruirse sobre bases diferentes, más humanas y menos prisioneras del pasado. Cada rostro, cada palabra susurrada, traía la convicción de que el cambio no solo era posible, sino necesario. El ejemplo de la pareja sirvió de faro para aquellos que buscaban romper con patrones obsoletos. Así,
la rutina en el reino adquirió nuevos contornos, donde el coraje de ser verdadero destacó como un valor indiscutible. Ese mismo día, mientras los últimos rayos de sol se filtraban por las ventanas del palacio, los ecos de una nueva era se extendieron silenciosamente. La transformación se notaba no solo en los grandes acontecimientos, sino en los pequeños momentos cotidianos. Un gesto discreto, una mirada que decía más que 1000 palabras, un gesto de solidaridad entre colegas. Los murmullos previamente llenos de críticas dieron paso a reportes de admiración de quienes siguieron la trayectoria del príncipe y su amada. La atmósfera, que durante tanto tiempo había estado marcada por la rigidez, ahora vibraba con la posibilidad de un futuro diferente. El símbolo del antiguo collar continuó brillando, representando no solo el pasado, sino la promesa de un legado renovado. Cada palabra y cada acción llevaban la convicción de que cuando uno elige la verdad, las barreras se disuelven lentamente. Así, en 1900, aquel día decisivo, el reino de Alborán daba sus primeros pasos hacia un nuevo comienzo basado en la autenticidad y la esperanza. Al día siguiente de aquel hito, los primeros signos de cambio se extendieron sutilmente por los rincones menos frecuentados del palacio. Los jardineros y sirvientes comentaban en discretas conversaciones cómo el ambiente tenso había sido sustituido por una palpable expectativa de renovación. Rafael, con expresión serena, se preocupó de saludar a cada persona, demostrando que la nueva era de entendimiento no se limitaba a los salones de la alta nobleza. Isabela, siempre atenta a los detalles, sonrió tímidamente al comprobar que hasta los más humildes reconocían la importancia de aquel momento. Los pasillos, antes dominados por murmullos de desaprobación, ahora reverberaban con palabras de aliento y esperanza. La transformación se dejaba sentir también en pequeños gestos, como el cuidado extra con el que se regaban las flores en los jardines de 1900 Palacio. Cada acción, por pequeña que fuera, llevaba el peso de un cambio que prometía alterar a mejor el destino de Alborán. Las miradas que se intercambiaban entre los sirvientes eran de complicidad, como si todos supieran que la verdad y el coraje finalmente habían ganado terreno. El ambiente, marcado por un silencio lleno de expectación, indicaba que ese día sería recordado por muchos como el inicio de una nueva era. Los días que siguieron trajeron consigo una renovación en el espíritu del reino que nadie imaginó posible. Las decisiones que antes se tomaban con rigidez e imposición, ahora implicaban largas conversaciones y reflexiones colectivas. Rafael, asumiendo el papel de un verdadero líder, participaba en reuniones donde las opiniones de los más humildes ganaban espacio junto a los consejos tradicionales. Isabela, con su postura discreta, revelaba que su recorrido de luchas y superación era fuente de inspiración para muchos. El antiguo collar, símbolo insólito de un pasado, seguía siendo el vínculo que unía el presente con una historia de coraje. La comunidad palaciega observaba atenta cada movimiento de los protagonistas, como si asistieran a la reescritura de un destino antaño marcado por reglas inmutables. Los muros del castillo parecían absorber cada palabra pronunciada, transformando los murmullos en declaraciones de apoyo y esperanza. Cada reunión, cada discusión, era un recordatorio de que las viejas tradiciones podían ser superadas por el poder de la verdadera unidad. Era un tiempo en el que la esperanza se renovaba a diario, animando a todos a creer en un futuro más justo y humano. En las mañanas siguientes, el palacio fue testigo de una nueva rutina que mezclaba lo antiguo y lo moderno de una manera sorprendente. Los nobles, antes tan rígidos en sus convicciones, comenzaron a abrirse a nuevas ideas, permitiendo que el diálogo fluyera sin la carga de formalidades exageradas. Rafael dirigía con naturalidad, siempre dispuesto a
escuchar y a considerar perspectivas que iban más allá de lo convencional. Isabela participaba con sencillez, demostrando que su experiencia vital ofrecía valiosas lecciones para la convivencia en el reino. Las reuniones en el salón principal estaban marcadas por un ambiente de cooperación, donde cada voz, incluso la más modesta, tenía su valor reconocido. El collar que Isabela lucía servía como un silencioso recordatorio de que el pasado, por complejo que fuera, podía ser la base de un futuro mejor. Los debates, antes acalorados, se transformaron en diálogos constructivos, donde primaba el respeto mutuo. Cada gesto y cada palabra eran mesurados, pero cargados de una esperanza que se extendía a todos los rincones del castillo. La nueva rutina en palacio demostraba que el cambio, aunque gradual, era posible y necesario para la evolución de Alborán. A medida que las semanas se convirtieron en días de intenso trabajo y colaboración, la influencia del ejemplo de Rafael e Isabela fue innegable. El reino, que hasta entonces había estado atado a costumbres inmutables, comenzó a valorar la diversidad de pensamiento y la fuerza de las experiencias personales. Los consejeros, sorprendidos por la receptividad a las nuevas ideas, comenzaron a reunirse con mayor frecuencia para discutir un futuro más inclusivo. El coraje que demostró el príncipe al renunciar a privilegios y enfrentarse a la tradición inspiró tanto a nobles como a humildes. Isabel, a pesar de su pasado turbulento, demostró que la autenticidad y la honestidad eran las claves de la verdadera transformación. Cada decisión tomada en ese entorno tenía el sabor de la superación y el brillo de un nuevo comienzo, dejando claro que la evolución era posible. Los debates en los pasillos se convirtieron en aprendizajes compartidos, creando una red de apoyo que unía a todas las capas del reino. El ambiente se llenó de pequeños gestos de solidaridad, demostrando que el cambio venía de un sentimiento colectivo y respeto. Era evidente que poco a poco Alborán se iba transformando en un lugar donde el amor y la verdad ocupaban el espacio antes reservado solo a la tradición. A medida que pasaban los días, el clima de aceptación se solidificaba de manera casi palpable, envolviendo cada rincón del palacio. Las intrigas que antes alimentaban los prejuicios ahora fueron sustituidas por conversaciones sinceras y decisiones basadas en la realidad. Rafael, con su mirada serena, demostró que el coraje de ser veraz podía, de hecho, cambiar el curso de toda una historia. Isabela siguió sorprendiendo a todos con su resiliencia, demostrando que su valor iba mucho más allá de las apariencias y del pasado. El collar, un símbolo tan modesto y poderoso, se convirtió cada vez más en una referencia al cambio, recordando a todos que el pasado puede enseñar lecciones valiosas. Los nobles, antes tan resistentes a la idea de renovación, ahora buscaban comprender e incorporar las nuevas perspectivas que traía la pareja. Cada conversación, ya sea en pequeños grupos o en grandes asambleas, reforzaba la idea de que la unión entre mundos diferentes era posible. Las miradas de aprobación y las sonrisas discretas de los presentes fueron testigos mudos de esta transformación histórica. Era como si, con cada nuevo amanecer, el reino se reconstruyera sobre bases más justas y humanas. Al anochecer, mientras los últimos rayos de sol pintaban de tonos dorados las paredes del palacio, el reino se preparaba para otra celebración. El ambiente era de expectativa y optimismo contenido, donde todos sabían que el camino del cambio apenas comenzaba. Rafael e Isabela, ahora protagonistas de una narrativa de superación, participaron activamente en los preparativos con naturalidad y determinación. Cada detalle fue cuidadosamente planeado, reflejando el deseo de construir un ambiente donde todos se sintieran respetados y valorados. El antiguo collar brillaba suavemente a la luz del atardecer, simbolizando
La conexión entre el pasado y el presente y la promesa de un futuro mejor. Los sirvientes, que presenciaban la transformación diaria, intercambiaban miradas de satisfacción y silenciosos gestos de aprobación. Las tradiciones, aunque todavía presentes, fueron reinterpretadas para incluir la diversidad y complejidad de las nuevas realidades. El palacio, otrora escenario de disputas y rivalidades, se transformó en un espacio de comunión y auténtico intercambio de experiencias. La celebración de Beyoncé esa noche prometía ser un hito más en la historia de Alborán, donde el amor y la verdad seguían abriendo nuevos caminos. A medida que los días se convirtieron en semanas, la nueva dinámica en el palacio comenzó a afianzarse de manera silenciosa pero efectiva. Rafael e Isabel comenzaron a participar activamente en las reuniones del consejo, donde sus opiniones eran escuchadas sin la carga de las viejas formalidades. Cada encuentro puso de relieve la evolución de un entorno que antes se caracterizaba por la rigidez, pero que ahora demostraba apertura a nuevas ideas. Los nobles, incluso aquellos que se resistieron al cambio, observaron con respeto el modo práctico y humano en que ambos conducían sus conversaciones. El antiguo collar, siempre presente, sirvió como símbolo de la unión entre el pasado y el presente, reforzando el mensaje de que no era necesario abandonar las raíces para que el futuro floreciera. Los pasillos del palacio adquirieron nuevos contornos con diálogos que mezclaban tradición e innovación, y cada palabra intercambiada parecía reafirmar que la evolución estaba al alcance de todos. Existía la sensación de que el reino estaba reescribiendo gradualmente sus reglas para dar cabida a la diversidad de pensamiento y experiencia. Así, la transformación se consolidó en la práctica cotidiana, demostrando que el cambio era posible sin necesidad de grandes gestos. Al mismo tiempo, la influencia del ejemplo de Rafael e Isabel resonó más allá de los muros del castillo, llegando incluso a las comunidades vecinas. Los habitantes de los pueblos cercanos comentaron con naturalidad cómo los acontecimientos recientes habían inspirado pequeños cambios en sus propias vidas. Las conversaciones en plazas y ferias trajeron a la superficie la idea de que si incluso la realeza se permitiera repensar viejas tradiciones, también ella podría buscar un camino más justo. Esta ola de transformación generó un sentimiento de pertenencia y renovación, haciendo que las personas se sintieran más valoradas y escuchadas. La sincera historia de superación de la pareja se difundió como una invitación a que cada uno repensara sus limitaciones y desafíos. Poco a poco, el orgullo por la propia historia reemplazó al sentimiento de impotencia y la comunidad comenzó a creer que el futuro podía moldearse a partir de acciones cotidianas. Fue un movimiento discreto pero poderoso que conectó a la nobleza y al pueblo en el mismo deseo de días mejores. La esperanza se fortaleció en cada conversación y cada gesto de solidaridad, creando un vínculo invisible que unió a todos en el mismo camino de superación. En reuniones informales entre asesores, la discusión comenzó a girar en torno a reformas que podrían modernizar el reino sin menoscabar sus tradiciones. Rafael, siempre práctico y directo, explicó que el cambio no es una ruptura con el pasado, sino una evolución natural que surge de la comprensión de los errores cometidos. Isabella aportó su visión realista, compartiendo sus propias experiencias y destacando la importancia de escuchar las voces de los menos afortunados. El ambiente, antes marcado por debates acalorados y conservadores, ahora estaba más tranquilo, con participantes dispuestos a dialogar y buscar soluciones colaborativas. Cada sugerencia fue cuidadosamente considerada y los viejos paradigmas comenzaron a dar paso a ideas que valoraban el bienestar colectivo.
El castillo se transformó en un lugar donde el respeto mutuo y la escucha activa eran prioridades, lo que poco a poco allanó el camino para una administración más inclusiva. Este nuevo espíritu se reflejó en la manera de tomar decisiones, basadas en datos concretos y en la experiencia práctica de quienes vivían el día a día del reino. La transformación fue sutil, pero sus efectos se sintieron positivamente en cada rincón del palacio. La presión que antes recaía únicamente sobre los hombros del príncipe parecía estar dividida más equitativamente entre todos aquellos que creían en la nueva dirección. Poco a poco, los viejos críticos mostraron signos de adaptación, e incluso los asesores más conservadores admitieron que la reevaluación de las tradiciones era necesaria para el progreso. Rafael, con su manera tranquila y objetiva, continuó inspirando a quienes buscaban hacer una diferencia, demostrando que asumir la responsabilidad del propio destino era un acto de valentía. Isabela, con la naturalidad de quien enfrenta los retos diarios, se convirtió en una voz importante para la inclusión de nuevas perspectivas. Pequeños gestos, como escuchar atentamente las demandas de los sirvientes o apoyar la iniciativa de reformas menores, adquirieron mayor significado en este contexto de cambio. En cada encuentro, el clima de incertidumbre dio paso a una renovada confianza en la capacidad colectiva de transformar realidades. El castillo, que antaño era símbolo de privilegios inmutables, hoy servía de ejemplo a un reino que se reinventaba basándose en la unidad y el diálogo. Estaba claro que el camino hacia un futuro mejor pasaba por reconocer que cada persona tenía un papel que desempeñar en la construcción de esta nueva era. A medida que avanzaba el reinado del cambio, la comunidad se movilizó para celebrar los logros de una manera sencilla y sincera. Un festival organizado para honrar la diversidad y la superación de desafíos acercó aún más a los habitantes del reino, transformando el evento en una manifestación colectiva de gratitud y esperanza. Rafael e Isabel, que ya no eran vistos simplemente como protagonistas de un romance improbable, fueron reconocidos como líderes que trajeron renovación a Alborán. El festival contó con actuaciones de grupos locales, ferias artesanales y conversatorios que fomentaron el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de lazos comunitarios. Las sonrisas y abrazos compartidos durante la celebración fueron la prueba de que la superación y el respeto mutuo habían ganado terreno donde antes reinaba la desconfianza. El evento, marcado por un ambiente luminoso y realista, destacó la importancia de cada pequeña victoria en el proceso de transformación. La fiesta se consolidó como un símbolo de la nueva era, donde lo antiguo y lo moderno se unían para construir una historia de progreso y unidad. Así, cada persona salió del festival con la convicción de que el futuro era una construcción colectiva, basada en la verdad y en el coraje de ser diferente. La atmósfera en el palacio continuó cambiando casi imperceptiblemente, pero los efectos se sintieron en todos los rincones. Por las mañanas, cuando los primeros rayos de sol iluminaban los pasillos, los sirvientes se reunían para discutir las nuevas ideas que ahora parecían resonar en cada reunión. Rafael caminaba por los pasillos con aire tranquilo, demostrando que la confianza y la determinación eran parte de su nueva forma de gobernar. Isabela, con su expresión serena, interactuó con los sirvientes e incluso con los nobles, difundiendo la sensación de que todos tenían voz en esta nueva era. Los asesores, incluso los más tradicionales, empezaron a darse cuenta de que el reino se beneficiaba de una administración más abierta e inclusiva. Los murmullos de desaprobación fueron reemplazados gradualmente por conversaciones de aliento y reconocimiento, creando una atmósfera más liviana. Cada gesto simple, como una sonrisa o un asentimiento,
Llevaba el peso de un cambio que se estaba produciendo de forma natural. Fue un momento en el que la transformación se produjo sin necesidad de grandes declaraciones, solo a través de la suma de actitudes sinceras. En los pasillos se palpaba el ambiente de aceptación, y la gente demostraba discretamente su orgullo de pertenecer a un reino que se atrevía a reinventarse. Los nobles se reunieron en pequeños grupos para discutir nuevas políticas e iniciativas, y las ideas de inclusión se propagaron como semillas que comenzaban a germinar. Rafael siempre se mostró accesible y comenzó a hablar con aquellos que durante mucho tiempo se habían sentido ignorados por el sistema. Isabela, a su vez, compartió sus experiencias de vida con quienes quisieron escucharla, sin imponer nada, pero inspirando con su camino de superación. Los debates en los pasillos estaban marcados por un tono de respeto y colaboración, que contrastaba con el ambiente de rivalidad que existía antes. Incluso los asesores más cautelosos encontraron espacio para repensar viejos conceptos y adoptar la diversidad. Cada encuentro fue una oportunidad para demostrar que el progreso surge de la unidad y la escucha mutua. Así, el reino avanzó, paso a paso, hacia un futuro donde cada persona tendría reconocido su valor. Durante los periodos de descanso, cuando el trabajo calmaba los ánimos, el castillo revelaba un lado más humano. En los jardines, entre flores y árboles, sirvientes y nobles se reunían para conversar sobre el día, compartiendo pequeñas victorias y desafíos superados. Rafael aprovechó esos momentos para demostrar que su decisión no fue solo un acto impulsivo, sino una elección hecha en función de la realidad que vive cada persona. Isabela caminó a su lado, escuchando atentamente los relatos de quienes se sentían parte de ese proceso de cambio. El diálogo se estableció de forma natural, sin formalismos, demostrando que el respeto y la empatía eran esenciales para la nueva etapa del reino. Los contornos del castillo, antes rígidos e imponentes, parecían suavizados por la sinceridad de los intercambios que allí tenían lugar. Fue como si todo el entorno respirara una nueva energía, donde la cooperación reemplazaba a la competencia. Este escenario sencillo pero significativo transformó la vida cotidiana en una lección viva de convivencia. Con cada nuevo encuentro, la sensación de que el reino se estaba transformando se hacía aún más fuerte. Los debates, antes llenos de formalismos, pasaron a tener un tono más práctico y orientado a soluciones. Rafael dirigió las discusiones con una claridad que sorprendió incluso a los más escépticos, demostrando que el diálogo era la vía para resolver viejos conflictos. Isabela, con su experiencia personal, ayudó a hacer más realistas las propuestas, basadas en las necesidades de quienes vivían la realidad de lo cotidiano. Los consejeros, que hasta ahora habían dudado en romper con las costumbres, estaban abiertos a probar nuevas formas de gobernar. Cada decisión se tomó con cautela, pero también con la determinación de que el cambio era necesario para un futuro mejor. El castillo, lleno de historias y tradiciones, se convirtió en un lugar donde la innovación no necesitaba destruir el pasado, sino construir sobre él. Este equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo dio esperanza a todos los que anhelaban días más justos e inclusivos. Durante las largas tardes de trabajo, cuando el sol comenzaba a ponerse y el cansancio se mezclaba con la sensación del deber cumplido, los habitantes del castillo encontraban fuerzas para celebrar los pequeños logros. Las conversaciones informales surgieron alrededor de una taza de té o mientras caminábamos por los pasillos, y cada relato personal contribuyó a la construcción de una narrativa colectiva de superación. Rafael observó estas interacciones con un sentimiento de satisfacción, sabiendo que el reino estaba en un camino de redención.
Isabela se permitió sonreír ante los testimonios de quienes por fin se sentían valorados, sin importar su origen. El ambiente se llenó de una energía contagiosa, donde la esperanza se renovaba con cada nueva historia compartida. Los viejos prejuicios fueron reemplazados lentamente por un deseo genuino de comprendernos y apoyarnos mutuamente. Cada persona allí demostró que la transformación no era un concepto abstracto, sino una realidad que se construía día tras día. El viaje, a pesar de los desafíos, demostró que la unidad y el respeto eran las claves para un futuro mejor. La semana siguiente, el palacio se sumergió en una rutina de renovación que se extendió como un susurro continuo por los pasillos y jardines. Rafael organizó reuniones informales con los concejales para discutir las primeras reformas, y en cada reunión el ambiente se volvía más colaborativo y abierto al diálogo. Naturalmente, las viejas costumbres fueron cuestionadas y las opiniones de todos, desde los más humildes hasta los nobles más tradicionales, empezaron a tener peso en las decisiones. Isabela participó activamente en estos encuentros, compartiendo sus experiencias de vida con sinceridad y reforzando la importancia de escuchar cada voz. Los pasillos, antes fríos e imponentes, ahora rebosaban de conversaciones sobre el progreso y el respeto mutuo, creando una atmósfera que inspiraba esperanza. Cada gesto, cada palabra pronunciada, contribuyó a la construcción de un futuro donde la justicia y la inclusión caminaron juntas. El palacio, que durante mucho tiempo había sido un símbolo de rigidez, comenzó a transformarse en un espacio vital de renovación y cooperación. Este cambio, aunque silencioso, resonó en cada rincón, marcando el inicio de una nueva era para Alborán. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeños pero significativos avances que demostraron la eficacia del nuevo modelo de convivencia instaurado en el reino. En medio de reuniones y debates, surgieron proyectos prácticos para mejorar la vida de todos, como la reorganización de los servicios de palacio y la apertura de espacios de participación popular. Rafael lideró con una postura firme, pero siempre accesible, fomentando la colaboración entre diferentes sectores y fomentando la innovación. Isabela, con su visión realista, ayudó a identificar las necesidades reales de la gente, sugiriendo cambios que podrían implementarse gradualmente. Los nobles, sorprendidos por los resultados de estas iniciativas, empezaron a admitir que la evolución no necesitaba romper totalmente con el pasado, sino integrarlo de una manera más humana. Cada pequeño avance reforzaba la creencia de que era posible un reino justo y que el respeto por la individualidad era esencial para la armonía social. Con cada nuevo proyecto aprobado, el sentimiento de pertenencia y esperanza se hacía más fuerte entre los habitantes. Así, el palacio se convirtió en un verdadero laboratorio de ideas que beneficiaron no solo a la élite, sino a toda la comunidad. Con el tiempo, las festividades y celebraciones comenzaron a adquirir un nuevo significado, marcando la consolidación de cambios que antes eran vistos con escepticismo. En una celebración organizada para conmemorar los avances en el trato a los empleados y la mejora de las condiciones de vida, el ambiente se llenó de sonrisas y de una alegría contenida pero genuina. Rafael habló de manera sencilla, destacando que el cambio fue fruto del esfuerzo colectivo y del coraje de reinventarse. Isabela, a su lado, compartió testimonios de superación que conmovieron a todos, mostrando que el camino hacia la inclusión se puede allanar con pequeños gestos de humanidad. La fiesta, que reunía a personas de distintos orígenes, se convirtió en un espacio donde las viejas jerarquías se disolvieron ante el poder de la empatía.
Los aplausos espontáneos y las miradas de reconocimiento reafirmaron que el reino estaba en el camino correcto para convertirse en un lugar más justo y acogedor. Cada detalle de la celebración fue cuidadosamente planeado para resaltar que la unidad y el respeto eran los pilares de esta nueva era. Así, la fiesta no fue solo un hito simbólico, sino una demostración concreta de que el futuro de Alborán lo estábamos reescribiendo entre todos. Horas más tranquilas, cuando el sol se ponía y las sombras se alargaban a lo largo de los pasillos, los residentes del palacio encontraban tiempo para reflexionar sobre los cambios que se habían producido. Las conversaciones informales en los jardines y pasillos revelaron una nueva perspectiva de la vida, donde todos sentían que su papel en la construcción del futuro era importante. Rafael aprovechó estos momentos para caminar entre la gente, escuchando atentamente historias y preocupaciones que antes eran ignoradas. Isabela se convirtió en un referente para quienes, inspirados por su trayectoria, buscaron superar sus propios desafíos. La ligereza y sinceridad de las interacciones cotidianas contrastaban marcadamente con la atmósfera tensa que había dominado el ambiente durante tanto tiempo. El palacio, que una vez parecía intransitable e inmutable, ahora latía con la energía de un genuino nuevo comienzo. Cada mirada intercambiada y cada palabra de aliento ayudaron a solidificar el sentimiento de que juntos era posible transformar realidades. Este nuevo ritmo de vida hizo que todos se sintieran parte de un gran cambio, donde la colaboración reemplazó al aislamiento y la desconfianza. A medida que la transformación se profundizaba, las historias de superación y coraje personal ganaron protagonismo entre los habitantes de Alborán. En cada conversación surgieron historias de empleados que encontraron motivación para mejorar sus condiciones de vida, jóvenes inspirados por la determinación de Rafael y familias que redescubrieron la esperanza. El castillo, antes reservado solo para decisiones de alto nivel, se convirtió en escenario de reuniones que valoraban la experiencia y la sabiduría de cada individuo. Rafael, con su mirada serena y comprometida, reforzó la idea de que el futuro se construye paso a paso, a través del esfuerzo colectivo. Isabela, con su postura humilde y decidida, simbolizaba la posibilidad de renacer incluso cuando el pasado parecía condenatorio. Cada testimonio, compartido en círculos de conversación o reuniones informales, resonó como un recordatorio de que el cambio, aunque lento, era real y palpable. Voces que antes estaban silenciadas, ahora resuenan con fuerza, transformando el entorno e inspirando nuevas actitudes. De esta manera el reino se fortaleció, uniendo sus fuerzas en una narrativa de superación y renovación. Durante las largas tardes de trabajo, el palacio parecía por fin estar en paz, con los rostros de todos reflejando la satisfacción de haber superado viejos conflictos. Rafael observó, con una mezcla de alivio y satisfacción, los resultados de los cambios implementados, donde cada palabra o gesto de los empleados y asesores demostraba cuánto se había transformado el ambiente. Los pasillos, que antes resonaban con críticas e imposiciones, hoy vibraban con la energía de un equipo unido, que comprendía que la colaboración era la clave para un futuro mejor. Isabela caminaba junto al príncipe, intercambiando miradas cómplices con quienes desde hacía tiempo anhelaban una nueva forma de convivencia, donde primara el respeto y la empatía. Cada persona, desde el más humilde servidor hasta los nobles más tradicionales, parecía haber encontrado su lugar en un sistema que valoraba la contribución de todos, demostrando que el cambio era el resultado del esfuerzo colectivo. Al caer la noche, se llevaron a cabo con cuidado y entusiasmo los últimos preparativos para la celebración final.
El palacio, iluminado por lámparas de aceite y la suave luz del atardecer, revelaba un ambiente de unidad, donde cada detalle reflejaba el compromiso con la nueva realidad. Rafael habló de manera sencilla, enfatizando que las reformas no habían borrado la historia del reino, sino que la habían complementado con experiencias de vida y superación. Isabel, con su voz serena, reforzó la idea de que los retos enfrentados habían fortalecido el espíritu de cada uno y acercado a todos en torno a un ideal común. El próximo festival fue visto no solo como una celebración, sino como la materialización de un sueño colectivo de justicia e inclusión. Durante la cena comunitaria, las conversaciones fluyeron con naturalidad y sinceridad, resaltando la importancia de los cambios ocurridos en los últimos tiempos. Servidores y nobles compartieron sus historias de luchas y logros, creando un ambiente donde los prejuicios dieron paso al entendimiento mutuo. Rafael e Isabela, sentados muy juntos, escucharon con atención las historias de superación de cada participante, dándose cuenta de que la transformación del reino iba mucho más allá de los muros de palacio. Cada testimonio fue un recordatorio de que, cuando se abre espacio a la verdad y al diálogo, es posible construir puentes que unan realidades diferentes. La cena terminó con sonrisas y abrazos, sellando la certeza de que, juntos, habían escrito un nuevo capítulo para Alborán. Posteriormente, el ambiente festivo se extendió a los alrededores del castillo, donde los pueblos vecinos se sumaron a los festejos con orgullo y alegría. Las calles se llenaron de residentes que, inspirados por el ejemplo de la familia real, demostraron una renovada confianza en un futuro más justo para todos. Las conversaciones informales se convirtieron en debates constructivos, en los que se valoraron las experiencias de cada persona y se compartieron con genuino interés. La diversidad de voces que se expresaron fuera de los muros del palacio mostró que la transformación promovida en el centro del poder reverberó en toda la comunidad. Estaba claro que el impacto de los cambios no se limitaba a la élite, sino que alcanzaba a todos aquellos que creían que la unidad y el respeto podían transformar vidas. Al final de aquella noche, memorable, cuando se apagaron las últimas luces y reinó el silencio con el sentimiento de misión cumplida, el reino de Alborán celebró la victoria del amor y el coraje. Rafael e Isabela, reconocidos ya no solo como protagonistas de un romance inusual, sino como verdaderos agentes de cambio, observaban con gratitud el castillo y sus alrededores. El viaje que había comenzado con un encuentro casual en los jardines se había convertido en una revolución silenciosa, capaz de unir a las personas y reescribir historias. Cada rostro, cada gesto de apoyo, cada conversación compartida en ese último día eran la prueba viviente de que la transformación era posible cuando se elige la verdad y la empatía. Y así, con el corazón ligero y la convicción de un futuro mejor, el reino cerró un ciclo y abrió las puertas a una nueva era, donde el amor y la justicia se entrelazaban inseparablemente.